En las arenas implacables de la costa sur de Perú yacía un secreto. Un secreto que dormía durante 3000 años, custodiado por el silencio de un desierto y el respeto de tumbas olvidadas. No era un secreto cualquiera. No hablaba solo de rituales o de reyes, hablaba de orígenes. Y cuando la ciencia moderna por fin logró desentrañarlo, lo que encontró no encajaba en ningún libro de historia. De hecho, era tan desconcertante que algunos dicen que reescribe nuestra propia historia. Hoy exploramos el misterio de los cráneos de Paracas. Porque los análisis de ADN no revelaron una simple práctica cultural, revelaron una anomalía genética aterradora. Todo comenzó aquí, en la península de Paracas. Arqueólogos que exploraban bajo la superficie ardiente del desierto se toparon no con simples tumbas, sino con criptas subterráneas de piedra, construidas para la eternidad. Y dentro, más de 300 cuerpos descansaban con un cuidado escalofriante. Pero estos no eran restos humanos ordinarios. Lo primero que heló la sangre de los investigadores fueron sus cráneos. Alargados de una manera perturbadora, algunos de una longitud casi imposible, desafiando la anatomía humana conocida. Y sin embargo, estos individuos eran claramente una élite. Estaban envueltos en los textiles más complejos y vibrantes jamás vistos en la América antigua, una obra maestra de una cultura sofisticada. Los acompañaban hojas de obsidiana, más afiladas que el acero, y joyas de oro de una fineza exquisita. Esto era la cripta de los dioses reyes de Paracas. Y las pruebas de carbono les dieron una edad que dejó a todos sin palabras, entre 2800 y 3000 años. Esto significa que esta civilización es anterior al imperio inca en más de 2 milenios, e incluso a la cultura nazca. Los Paracas fueron una de las sociedades más antiguas y avanzadas de los Andes. La pregunta era obvia, ¿era esto solo una moda extrema? ¿La deformación craneal artificial, atando las cabezas de los bebés? La ciencia aceptó esa teoría, al principio. Pero pronto aparecieron datos que no cuadraban. Porque estos cráneos no solo eran alargados, eran diferentes por dentro. Informes indicaban que el volumen craneal de algunos era hasta un 25% mayor que el de un humano normal. Y su peso, hasta un 60% mayor. Aquí está el dato clave. Atar una cabeza puede cambiar su forma pero no puede aumentar su volumen ni su masa. El hueso se moldea, no se expande mágicamente. Luego vino el hallazgo definitivo. Al examinarlos de cerca, muchos de los cráneos más extremos carecían por completo de la sutura sagital. Esa línea que divide los huesos parietales en la parte superior de tu cabeza. En estos cráneos no había rastro de que esa sutura hubiera existido jamás. Era una placa ósea única y sólida. Esta condición puede darse como un defecto de nacimiento raro, pero, en toda una élite gobernante, las probabilidades son astronómicas. Esto apuntaba por fuerza a una característica genética, a un linaje que era anatómicamente distinto. Solo había una forma de resolver el misterio: ir al código fuente, analizar el ADN. En el clima desértico y seco de Paracas, el material genético se había conservado milagrosamente en hueso, cabello y dientes. Los científicos, con protocolos de escena del crimen, extrajeron y analizaron el ADN mitocondrial, que se hereda solo de la madre y traza linajes ancestrales con precisión. Enviaron las muestras a laboratorios independientes en Estados Unidos, esperando el resultado obvio, un vínculo genético con los primeros pobladores de América, que cruzaron desde Asia por el estrecho de Bering. Pero lo que regresó del laboratorio fue un silencio incómodo, seguido de conmoción. El ADN mostraba mutaciones desconocidas. El director de uno de los laboratorios dijo, según informes, que no sabía lo que estaba viendo. No encajaba con ningún primate o animal conocido. Y lo más impactante, los haplogrupos, esas firmas genéticas familiares, no eran nativos de América. Los marcadores encontrados en estos cráneos peruanos de 3000 años estaban asociados a poblaciones de Europa Oriental, la región del Cáucaso y el antiguo Oriente Próximo. Piénsalo. Firmas genéticas del otro lado del mundo, en la costa del Perú, 3 milenios antes de Colón. Este resultado no era una curiosidad, era un terremoto para la historia de la migración humana. ¿Cómo llegó ese ADN hasta allí?
Con este resultado, la puerta se abrió a preguntas que la ciencia oficial evita. Si hubo contacto transoceánico tan temprano, ¿quiénes eran realmente los Paracas? Esto nos lleva al borde de la teoría más fascinante y controvertida, la difusionista. ¿Y si las grandes civilizaciones no nacieron de forma aislada? ¿Y si todas Egipto, Sumeria, los Andes bebieron de una misma fuente? Una civilización madre avanzada, antediluviana, borrada del mapa por un cataclismo global. En este escenario, los supervivientes de esa cultura perdida, con su conocimiento y su linaje genético distintivo, navegaron a los confines del mundo. Se convirtieron en dioses fundadores, en élites gobernantes. Y los Paracas, con su ADN foráneo y su obsesión por los cráneos alargados, encajan perfectamente. ¿Y si su práctica de deformación craneal no era un capricho? ¿Era en realidad un intento deseado y doloroso de imitar la apariencia natural de sus ancestros? De esos dioses que llegaron del mar, con cráneos grandes y alargados de nacimiento. Serían la nobleza exiliada, intentando preservar el último vestigio de su herencia global en un mundo que había olvidado. Llegamos así al abismo de la pregunta, el punto donde los datos chocan contra el muro del paradigma. Hoy, el debate sobre Paracas ya no es un simpático desacuerdo académico. Se ha convertido en una fractura. En un síntoma de algo más profundo. Por un lado, está la ortodoxia científica. Su argumento es la cautela. Y es un argumento válido. Hablan de la extrema dificultad de secuenciar ADN antiguo, de la posibilidad de contaminación moderna, de que un solo haplogrupo extraño no redefine una historia de migraciones. Piden más estudios, más revisión por pares, más tiempo. Y en eso tienen razón. La ciencia debe ser meticulosa. Pero, ¿y si esa meticulosidad se convierte sin querer en una cortina de humo? Porque aquí aparece la otra cara de la moneda, la que ve una inercia sospechosa. La que señala un hecho incómodo. Los primeros resultados genéticos, aquellos que causaron el shock, se anunciaron hace años. Y desde entonces, el estudio integral, público y replicado del genoma nuclear completo de estos cráneos, el que podría zanjarlo todo, parece avanzar a paso de glaciar. ¿Por qué? ¿Es solo la burocracia de la ciencia? ¿La falta de fondos? ¿O estamos tocando, sin querer admitirlo, un nervio de nuestra propia historia? Paracas no es un sitio aislado. Es la punta de un iceberg de anomalías. Pumapunku, Göbekli Tepe, las pirámides dispersas por el globo. Cada una por separado es un misterio. Juntas, forman un patrón de interrogantes que la narrativa oficial no logra conectar. La pregunta entonces ya no es solo, ¿qué son estos cráneos? La pregunta se transforma en otra, más inquietante. ¿Qué pasaría si supiéramos la respuesta, y esa respuesta nos asustara? ¿A qué nos enfrentamos? ¿A la posibilidad de que el ser humano sea mucho más antiguo de lo que creemos? ¿A la evidencia de que los océanos no fueron barreras sino autopistas en una antigüedad remota? ¿O incluso a la sombra de que no hemos estado solos en este viaje evolutivo? Por eso la idea del encubrimiento no surge solo de la paranoia. Surge de la frustración ante un silencio que dura décadas. Surge de ver cómo hallazgos revolucionarios son archivados como curiosidades o errores de procedimiento. Surge de preguntarse, si mañana se demostrara sin lugar a dudas que una civilización global precedió a todas las conocidas, ¿qué pasaría con todos nuestros libros de historia, con todas nuestras certezas, con el relato mismo de quiénes somos? El peso de reescribirlo todo es inmenso. A veces, es más fácil dejar la losa en su lugar, pero nosotros, aquí, hoy, estamos levantando esa losa. Porque el verdadero espíritu de la investigación no es proteger dogmas, sino perseguir la verdad, aunque duela. El misterio de Paracas trasciende lo arqueológico. Es una grieta en la cimentación de nuestra identidad. Nos susurra que nuestra genealogía es un bosque más denso y extraño del que nos pintaron. Que entre sus ramas podrían habitar linajes olvidados, historias de cataclismos y reinos perdidos, y migraciones imposibles que ahora solo intuimos a través de un hueso deforme y un código genético incomprensible. Entonces, la gran interrogante final no es para los científicos en sus laboratorios. Es para ti. ¿Qué eliges creer en este vacío de certezas? ¿Crees que estamos ante una serie de casualidades extraordinarias? ¿Contaminación masiva, errores de datación y una obsesión cultural única que por azar creó cráneos con anomalías estructurales? Es la apuesta más segura.
La que no altera el mapa. ¿O te atreves a considerar que el mapa está incompleto? Que los Paracas fueron los últimos guardianes de un legado imposible. Los descendientes de aquellos que sobrevivieron a un mundo que se hundió, llegando a estas costas como dioses naufragados, dedicando siglos a intentar recrear, en el hueso de sus hijos, el aspecto sagrado de sus ancestros perdidos. Esta no es una pregunta sobre el pasado, es una pregunta sobre cómo miramos el futuro, con la mente cerrada, protegiendo un relato cómodo, o con el valor de aceptar que la historia de la humanidad es, y siempre ha sido, un misterio infinitamente más fascinante de lo que nos enseñaron en la escuela. Tu mirada es parte de este rompecabezas. Tu curiosidad es lo que mantiene viva la búsqueda. Comparte tu veredicto en los comentarios. Debate, opina, propón. Remanentes de la Atlántida, viajeros transoceánicos prehistóricos, un error colosal de la ciencia. Aquí, todas las voces tienen espacio. Si, como yo, crees que los secretos más grandes aún están por desenterrarse, y que preguntar por qué es el primer acto de rebeldía contra la ignorancia. Únete a esta comunidad. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas la próxima investigación en la que descendamos juntos a otra grieta en la realidad. Porque el viaje para redescubrir quiénes somos acaba de comenzar.